Ve toda mi pantalla, ¿no, chicos? ¿Se ve la carátula del tema de hoy? No, A ver, profe, no, todavía no. confírmame para... Todavía no, ¿Todavía profe. no? Ah, ya, entonces. Ya. Vamos entonces a compartir. Ya, creo que ahora sí. Ahora sí, profe, ahora sí. Muy bien, listo. Muy bien, comenzamos. Bien, ahora sí, arrancamos el tema. Comenzamos con la parte del lenguaje, donde vamos repito, a abordar el tema de la oración simple y el sujeto. ¿Ya? Primero hagamos un breve repaso del tema para ir a las preguntas. El tema de la oración. ¿Ya? El objetivo es manejar conceptos de oración, distintos tipos de oración y análisis del sujeto. ¿Ya? Primero partamos de la premisa básica de que la oración es la mínima unidad comunicativa, ¿ya? Unidad de la comunicación que debe poseer sentido completo. Esa es su característica principal. Posee sentido completo, o sea, comunica algo. Una afirmación, una pregunta, una orden, ¿no? Un deseo, en fin, tiene un sentido definido, un sentido comunicativo. Tiene una actitud del hablante y tiene independencia sintáctica porque las oraciones se cierran, ya sea con un punto o con un signo de interrogación o exclamación, pero se cierran de tal modo que son independientes de lo que viene después o lo que está antes. ¿Ya? Entonces, tienen sentido y tienen independencia, ¿correcto? Y de paso, ¿cómo se llama, chicos, la disciplina que estudia la oración? A ver, quién lo sabe? ¿Cómo se llama la disciplina que estudia a la oración y todos sus elementos, ¿no? Las funciones que cumplen las palabras dentro de la oración? ¿Alguien recuerda esa disciplina que estudia la oración? ¿Mm? A ver, ¿cómo se llama? Semántica, sintaxis, morfología, ¿cómo se llama, chicos? ¿Mm? Si te preguntasen eso, la respuesta ante esa pregunta de cómo se llama el estudio de la oración es la sintaxis, ¿ah? La sintaxis, que es una parte de la gramática que estudia el orden y la función de las palabras en el contexto oracional. O sea, ya no estudia palabras individuales, no, palabras que están agrupadas formando oraciones. Entonces podemos decir que la sintaxis es el estudio de la oración, ¿correcto? Y específicamente el orden y las funciones que cumplen las palabras dentro de la oración. Muy bien. Ahora, como ves, puede ser bimembre o puede ser unimembre. ¿Ya? Bimembre es aquella que se divide en sujeto y predicado. ¿Ya? Y algo que siempre se va a cumplir es que siempre, sí o sí, tiene verbo conjugado. ¿Ya? Toda oración bimembre tiene un verbo conjugado. De tal modo que con el verbo reconozco al sujeto y distingo al predicado, ¿no? Ejemplo, decimos, estos alumnos ingresarán a la universidad. Yo puedo notar ahí la presencia del verbo ingresarán, ¿de acuerdo? El verbo aquí es ingresarán, ¿no? Solo voy a resaltar, ingresarán. De ingresar, ingresarán en tiempo futuro, ¿no? ¿Ya? ¿Quiénes ingresarán? Estos alumnos. Este es el sujeto. Y todo lo demás, incluyendo el verbo, es el predicado, ¿no? Entonces, toda oración bimembre tiene un verbo conjugado que me permite separar sujeto de predicado, ¿ya? Ahora, ojo, no siempre va a estar presente el sujeto. El sujeto a veces no está escrito. ¿Cómo le llamamos al sujeto que no se escribe, pero que sí se sobreentiende? ¿Ah? El sujeto que se sobreentiende, que no está escrito, pero lo sobreentendemos,
tácito. Así es, Dani. Muy bien, exacto, correcto. Ajá, también lo dijo, lo dijo también Adrián, ¿no? Adrián Gamarra, correcto. Sujeto tácito, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Cuando dice en la oración que vemos abajo, seguiremos respetando la cuarentena. Seguiremos respetando la cuarentena. Para el verbo seguiremos, ¿no? En este caso es una perífrasis, seguiremos respetando, porque hay dos acciones que se consideran un solo verbo. La pregunta es, ¿quiénes seguiremos respetando? ¿Quiénes seguiremos respetando? No es la cuarentena la que respeta. Quienes van a respetar la cuarentena son personas. En este caso no está escrito. Nosotros, ¿no? Nosotros seguiremos respetando la cuarentena. Entonces, el sujeto es tácito y lo que estamos viendo en escrito es el predicado. Aún así, esta acción es bimembre, porque sí existe sujeto de tipo tácito, ¿ya? Ahora, el otro caso, el caso opuesto es la oración unimembre, que es aquella que no se puede dividir en sujeto y predicado, ¿ya? No se puede dividir en sujeto y predicado. Generalmente, en la mayoría de casos, la oración unimembre no tiene verbo, ¿ya? No tiene verbo, en la mayoría de casos, ¿ya? No tiene verbo. Son enunciados, pues, que pueden ser incluso una sola palabra, puede ser una frase, pero que va a tener un sentido contextual, ¿no? De acuerdo a una conversación va a tener un sentido definido, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, hasta una palabra, ¿no? El simple hecho de decir no. Digo, ¿irás al paseo? Y el otro dice, no. El que preguntó, ¿entiende el mensaje o no? Claro que entendió. Suficiente con decir no y se entiende el mensaje. La comunicación se ha cerrado. Entonces, no sería una oración unimembre en ese diálogo, ¿ya? Igual, prohibido fumar. En esta frase no hay verbo, ¿ah? Porque fumar, por si acaso, fumar no es verbo. A esto le llamas infinitivo. Infinitivo. Infinitivo, y lo reconoces porque termina en ar, puede ser o ir. Cantar, amar, reír, leer, fumar son infinitivos, ¿no? No son verbos conjugados. Prohibido tampoco es un verbo, ¿eh? Prohibido no es un verbo que esté conjugado, ¿no? Esto que termina en ido, por si acaso, termina en ido, se llama participio, ¿ya? Este es participio, prohibido participio, fumar es infinitivo, no hay verbo conjugado. Entonces, esto no tiene verbo, pero ¿tiene sentido o no? Claro, si tú lees un cartel que dice prohibido fumar, entiendes el mensaje. Tiene sentido, es oración. La palabra auxilio, imagínate que alguien se está ahogando. En esa situación, pues no te va a poder decir, oye, ven, ayúdame, me estoy ahogando. No, basta con decir auxilio y se entiende el mensaje, ¿correcto? Y así, fuego también tiene sentido, es una oración y como no tiene verbo, no se puede dividir. Esto es oración unimembre. Y así, ¿no? Van a haber diferentes circunstancias, ¿no? Si alguien te dice, ¿a qué hora llegaste? Y tú respondes, al amanecer o temprano, esa respuesta al amanecer o temprano son oraciones unimembres. No tienen verbo, pero tienen sentido. Toda oración debe tener sentido comunicativo, ¿correcto? Ya, entonces, como ves acá, las oraciones unimembres generalmente, en su mayoría, no tienen verbo. No tienen verbo. Ahora, hay una excepción. Todo es excepción, chicos, ¿no? Hay un caso especial de oración unimembre con verbo, pero ese verbo tiene que ser impersonal. Impersonal, o sea, el verbo que no tiene sujeto, que no tiene sujeto. ¿Sí? ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando hicimos el tema de verbos, el verbo haber, cuando se escribe en singular y da idea de existencia, ese verbo haber no tiene sujeto. Ejemplo, hubo mucha gente contagiada de coronavirus. Hubo mucha gente contagiada. Aquí el verbo hubo, nota que está en singular y da idea de existencia. O sea, existió mucha gente contagiada de coronavirus, ¿no? Este verbo es impersonal, ¿ya?
No tiene sujeto. El sujeto, por si acaso, no es mucha gente, ¿ah? El sujeto, en este caso, no existe. Mucha gente compartiendo nuevamente la pantalla. Se ve, ¿no? Ya, chicos, ¿escucharon lo último? ¿O hasta dónde escucharon? Que se fue un momento la señal, ¿no? Estábamos explicando oración unimembre, ¿sí? Ya, habíamos dicho que la unimembre es aquella que no tiene verbo, ¿no? No tiene verbo, ¿no? Son palabras o son frases, pero que no tienen verbo conjugado. Lo que siempre tienen es sentido completo. Eso sí, toda oración debe tener sentido completo, sea bimembre o unimembre, ¿no? Ya. Y la excepción, te estaba diciendo, la excepción es el caso de oración unimembre con verbo impersonal, ¿ya? El verbo que no tiene sujeto. Date cuenta que cuando dice hubo mucha gente, el verbo haber da idea de existencia. Cuando el verbo haber da idea de existencia, es impersonal, ¿ya? O sea, hubo mucha gente, es como decir, existió mucha gente contagiada, ¿no? ¿Ya? Por si acaso, la expresión mucha gente no es sujeto. Aquí yo lo que puedo hacer es preguntar, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Y respondo mucha gente. Entonces, mucha gente funciona como objeto directo, que es un complemento del verbo. Ay, no existe, chicos. Ese es un verbo impersonal. Entonces, como esta oración no tiene sujeto, se considera unimembre, ¿ya? Unimembre, ¿ya? Entonces, la oración que no tenga sujeto, porque su verbo es impersonal, también se considera unimembre. Pero esa es una excepción, es lo más raro que hay. Generalmente la oración unimembre no tiene verbo, ¿ya? Bien, sigamos. Pasemos a ver el aspecto del sujeto, que es un primer elemento de la oración bimembre. ¿Qué es el sujeto? Digamos que el sujeto es el elemento del cual se dice algo en la oración bimembre. Está formado por una frase nominal que alude a una persona, animal, objeto, hecho, idea o tema, ¿ya? O sea, es el ente del cual hablaremos, del cual diremos algo, ¿ya? ¿Cómo reconocemos al sujeto? A ver, los pasos básicos. El método tradicional es el método de pregunta, que es directo, que es rápido, fácil, ¿ya? A ver, en el método tradicional, primero se ubica el verbo conjugado, que este puede ser simple o puede ser perifrástico, o sea, pues una palabra o un conjunto de palabras, ¿no? Porque yo puedo decir volvió y también puedo decir tuvo que volver. Tuvo que volver es que es lo mismo que pasearemos, ¿no? O sea, ambos tienen la idea de una acción conjugada, ¿no? Ya, te ubico el verbo en forma simple o puede ser de forma perifrástica. El segundo es hacerla o qué. La pregunta quién o quiénes generalmente cuando el sujeto es persona y qué cuando el sujeto es cosa, porque el sujeto puede ser cosa, objeto, ¿sí? No necesariamente persona, ¿no? Entonces, ubico el verbo, hago la pregunta quién o la pregunta qué, ¿no? Y luego ya simplemente tengo la respuesta y esa respuesta es el sujeto, ¿sí? La respuesta a esta pregunta es el sujeto.
Te aconsejo que preguntes en orden. Primero, ¿quién? Y si no hay respuesta, recién pasa la pregunta ¿qué? ¿Ya? Ejemplo. Antes nos quedamos esperando la reunión, algunos en la sala de profesores. El martes nos quedamos esperando la reunión, algunos en la sala de profesores. Primero, el verbo. Aquí el verbo es quedamos esperando. Como son dos palabras, esto es una perífrasis verbal, pero que equivale a una sola acción, a un solo verbo. Solamente que es un rodeo de palabras que al final expresa una sola acción, ¿no? Ya tengo el verbo, hago la pregunta. ¿Quién? Como en plural, pregunto quién, ¿no? ¿Quiénes nos quedamos esperando? Hay que tener también criterio lógico, ¿no? Se supone que los que esperan, en este caso, son personas, ¿no? No es el martes quien está esperando, ¿no? Obvio. ¿Quiénes nos quedamos esperando? ¿La reunión? No. ¿Quiénes nos quedamos esperando? Algunos. ¿Sí? ¿Quiénes nos quedamos esperando? Algunos. Ahora, ¿dónde? En la sala de profesores. Es el lugar donde estuvimos esperando, ¿cierto? Entonces, es simple. Ubico el verbo, hago la pregunta y directo, ¿no? El sujeto es la respuesta a la pregunta ¿quiénes? ¿No? A ver, otro ejemplo. Me agrada que repases los temas del curso. Me agrada que repases los temas del curso. Ya, ahí de cajón, primero el verbo, ¿no? Agrada de agradar, ¿no? Agrada de agradar. Ahora, profe, acá hay otro verbo, repases. Ah, sí, pero como aquí es subordinado por el que, este verbo es subordinado. Siempre se trabaja con el verbo principal, porque el verbo subordinado es un verbo dependiente del principal, ¿no? Entonces, tomo en cuenta agrada. Que repases es un verbo dependiente del anterior, del verbo principal agrada. Ya, entonces, hago la pregunta al verbo principal, agrada. ¿Quién agrada o quién me agrada? ¿Hay respuesta, chicos? ¿Quién me agrada? Si ¿quién me agrada? Para esta oración no hay respuesta. Entonces, ahora sí pregunto ¿qué, no? ¿Qué me agrada? ¿Qué me agrada? Según el texto, que repase los temas del curso, ¿sí o no? Claro, si yo pregunto ¿qué me agrada? En esta oración la respuesta es que repase los temas del curso. Entonces, yo puedo decir, ayudo del sujeto con la pregunta ¿qué? ¿Qué me agrada? Respuesta, que repase los temas del curso. Ese es el sujeto. ¿Ya? En este caso el sujeto no es una persona, ¿no? Es una idea, un tema, ¿no? Igual cuando dice, me gusta la música criolla. ¿Qué me gusta? La música criolla. La música criolla es el sujeto, ¿no? Nota, si ambas preguntas obtienen respuesta, la que define es la pregunta ¿quién? Claro, puede ser que, ¿no? Se aceptan las dos preguntas. Ante esa situación, dice la que define es la pregunta ¿quién? Una terrible pandemia padece toda la población. El verbo ahí es padece de padecer. Está conjugado en tiempo presente, ¿no? Puedo preguntar, ¿quién padece? Y puedo preguntar, ¿qué padece, no? Ya, pero entre las dos, la que pesa, repito, es la primera. ¿Quién padece? Antes pregunta, la respuesta es solamente toda la población. ¿Listo? Toda la población. Aunque a veces a las cosas se le humanizan, ¿no? A veces a las cosas en el lenguaje figurado se humanizan, ¿no? Como si fuesen personas. Si digo, eh, el cielo canta en la noche, el cielo canta en la noche, canta el cielo. Digo quién y acepta la pregunta quién, aunque el sujeto no es una persona, pero lo estamos tratando como si fuese persona. Es un lenguaje figurado, pero acepta la pregunta quién. Y eso da lugar al sujeto. ¿Listo? Bien. Algo más, chicos, deben verificar siempre que el sujeto y el verbo tengan el mismo número.
el mismo número, ambos deben estar en singular o ambos en plural. ¿Ya? Como acá, ¿no? En la oración 1, algunos está en plural, quedamos también está en plural. Tiene concordancia. Eso se llama concordancia verbal. Igual acá, toda la población está en singular. Padece está en singular también. Eso es concordancia verbal. Siempre se debe cumplir que el núcleo del sujeto, sobre todo, y el núcleo del predicado, que es el verbo, deben concordar en número. En número, ¿no? Veamos rápidamente una aclaración, hay una observación. Mira, no confundan al sujeto con el vocativo. El vocativo es una persona o cosa personificada a quien nos dirigimos para pedirle o decirle algo. Y básicamente lo reconoce que tiene coma. El vocativo tiene coma. El sujeto nunca debe tener coma. Así lo diferencia visualmente. ¿Ya? Si tú ves que hay una persona y lleva coma, no es sujeto. ¿Ya? Es vocativo. Ejemplo, dice, María Angélica, coma, no pienses solamente en ti. María Angélica es la persona a quien yo le estoy hablando. No es que yo hablo de ella, sino le estoy hablando a ella. ¿Ya? A ella, eso es un vocativo. ¿Ya? Otro ejemplo, te apoyaré, alumno, cuando me consultes. ¿No? Le estoy hablando al alumno. Es más, nota que está encerrado entre comas. Eso es vocativo. ¿Ya? El sujeto, tendrías que reconocerlo en el resto del enunciado. Por ejemplo, en María Ángeles, solamente en ti, el verbo es pienses. No pienses. Y ante ese verbo, el sujeto es tú. Tú no pienses solamente en ti. Cuando dice, te apoyaré, alumno, el verbo es apoyaré. Y para este verbo el sujeto soy yo. Yo te apoyaré. ¿Sí? Es tácito. Acá. José, amigo mío, recuperar el tiempo perdido es muy difícil. Aquí el verbo, perdón, el vocativo es José, amigo mío, ¿no? Porque son lo mismo. José y amigo mío son lo mismo. Tiene coma, esto es vocativo. Vocativo. ¿Ya? El verbo aquí es, ¿ya? Verbo principal es, y para este verbo, que es un verbo copulativo, el sujeto siempre es el primer elemento o el elemento de quien se habla, ¿no? ¿No? Cuando hay verbo copulativo, siempre, recuerden esto, chicos, cuando el verbo copulativo lo que conecta es a un sujeto con una cualidad. Cuando dice, es muy difícil, esto es una cualidad que le vamos a llamar en adelante atributo. ¿Ya? El verbo copulativo, ese verbo copulativo conecta al sujeto con un atributo. El atributo es como un adjetivo, una cualidad del sujeto. ¿Ya? ¿Listo? El sujeto en este caso recuperar el tiempo perdido. ¿Qué es muy difícil? La respuesta sería recuperar el tiempo perdido. Eso es sujeto. ¿Ya? Otro método es reemplazar por la palabra eso. Eso es muy difícil. Me gusta eso. Eso reemplaza al sujeto. ¿Ya? Al sujeto. ¿De acuerdo? También es un truco, ¿eh? Para reconocer al sujeto. No te olvides de la palabra eso. ¿Ya? Bien. Otra observación. El sujeto no debe comenzar la acción. El sujeto es una frase nominal, se dijo en el concepto. No es una frase preposicional. Es una frase nominal donde el núcleo es el sustantivo o el pronombre. Y no debe jamás comenzar con preposición. Cuando veas persona, animal o cosa que comienza con preposición, eso descartado como sujeto. ¿Ya? Ejemplo. A ustedes les gusta resolver las preguntas del curso de lenguaje. Ya, mira que en este enunciado la oración comienza con a ustedes. A ustedes, que nombra personas. ¿Podrá ser sujeto a ustedes? No, porque está comenzando con preposición a. Entonces, al comenzar con a, esto se anula como sujeto. No es el sujeto. Al verbo principal le pregunto, ¿quién o qué? En este caso, acepta qué. ¿Qué les gusta? Resolver las preguntas del curso de lenguaje. ¿O qué les gusta? Y reemplazo eso. Le gusta eso. Allá acepta el reemplazo por eso. Confirmamos que es sujeto. ¿Ya? Pero el sujeto no debe comenzar con preposición.
¿Ya? Acá, de tal palo, tal astilla. De es una preposición, ¿de acuerdo? Entonces, de tal palo no puede ser sujeto. El sujeto sería tal astilla. Lo que pasa es que aquí no hay verbo escrito, pero hay un verbo sobreentendido. De tal palo sale tal astilla. El sujeto es tal astilla. ¿Ya? ¿Qué sale? ¿Qué sale de tal palo? Tal astilla. ¿No? El sujeto es tal astilla. Y la excepción. A todo hay excepción. Hay este caso excepcional de horas de sujeto que comienza con preposición. El sujeto puede comenzar con preposición entre, ¿ya? Entre y hasta. Ejemplo, entre Luis y Paco resolvieron esa ecuación. Entre Luis y Paco resolvieron esa ecuación. Se entiende que los que resolvieron la ecuación fueron los dos, ¿no? Ayudándose, ¿no? Resolvieron la ecuación. En este caso sí se acepta que el sujeto, cuando se usa la preposición entre, dice, entre tú y yo limpiaremos la casa. El sujeto es entre tú y yo. Y la otra excepción es el uso de la palabra hasta, la preposición hasta. Hasta yo comí ese plato sin sabor. Hasta yo comí. ¿No? Se entiende que el que come soy yo, ¿no? Y a pesar que tiene hasta, se considera sujeto. Dice, hasta él ingresó a la universidad. ¿Quién ingresó? Él, pues, ¿no? A pesar que tiene hasta, va a tener valor de sujeto, ¿ya? Entonces la excepción, ¿eh? Puede comenzar el sujeto con entre o con hasta, pero nada más, nada más. Otra preposición no se acepta, ¿ya? ¿Ya? Cualquier, chicos, duda, consulta, escriben y yo les contesto, ¿ya? Sigamos. Estamos entonces reconociendo al sujeto y descartando también los casos parecidos. Vocativo no es sujeto, ¿ya? El sujeto nunca lleva coma. Bien, veamos los elementos del sujeto. Elementos del sujeto. ¿Ya? A ver, un momentito. Ya. A ver, el sujeto tiene en principio un núcleo. El núcleo, o sea, la parte principal del sujeto, es siempre un sustantivo o la palabra que lo reemplaza. En este caso, un pronombre. ¿Ya? Sustantivo o pronombre. Mayormente vamos a encontrar ejercicios donde el núcleo es el sustantivo, ¿no? Que, ojo, puede ser persona, animal, cosa, de quien diremos algo, ¿no? Ejemplo, supongamos que esto sea un sujeto. Esa dulce y tierna mirada de mi abuela me conmovió, ¿no? Y esto nada más es el sujeto. Esa dulce y tierna mirada de mi abuela. ¿Cuál es el sujeto o el núcleo sujeto? A ver, ten en cuenta que aquí la palabra esa es un determinante. Dulce es un adjetivo, es una cualidad. Tierna también es adjetivo. Pero pregunto, ¿a quién se refiere con dulce y tierna? ¿A quiénes afectan, a quiénes están referidas esas cualidades? ¿Sí o no para la mirada? Dulce mirada, tierna mirada. Se están refiriendo a la mirada, incluso esa mirada, ¿sí? Entonces la palabra que acepta, que recibe a las otras, ese es el núcleo. Mirada es un sustantivo, chicos. La mirada o una mirada es un sustantivo. Claro, no es persona, no es animal, es una cosa, ¿no? O es una idea. Pero está recibiendo la acción de adjetivos o terminantes. Ese es el núcleo sujeto, ¿ya? El núcleo sujeto es como un imán que atrae a las demás palabras, ¿no? A los adjetivos, a los determinantes. Pero si no puede ser mi abuela porque abuelo es sustantivo. Ah, pareciera que es núcleo, pero hay un problema. El núcleo sujeto es un sustantivo, un pronombre que no es complemento, sino es principal, es parte principal. Y en este caso, cuando dice de mi abuela, mirada de mi abuela,
La palabra de hace que esto sea dependiente de lo anterior. O sea, mi abuela también es un complemento del núcleo. Como comienza con D, a esto le vamos a llamar modificador indirecto. ¿Ya? ¿Te acuerdas, no? Del modificador indirecto. Es mayormente una frase preposicional que complementa el núcleo. De mi abuela es complemento de mirada. Mirada de mi abuela es modificador indirecto. ¿Sí? Entonces, el núcleo es el sustantivo o pronombre que atrae a los otros complementos. Ya, a ese núcleo, como vemos, le acompañan modificadores. Veamos los modificadores. Dice, el modificador directo. Modificador directo, MD, es aquel que se vincula al núcleo sin ningún nexo, sin usar nexo o conector, se une directamente. Esta función la van los siguientes elementos. Atención. Modificador directo puede ser un adjetivo, un determinante o una frase adjetiva. ¿Ya? Los tres casos. Adjetivo, determinante y frase adjetiva. Ejemplo. Esa llorosa y desesperada mujer arequipeña corrió detrás del auto del presidente. El sujeto es esa llorosa y desesperada mujer arequipeña. ¿No? Hemos separado sujeto y acá viene después plegado. El núcleo. Llorosa y desesperada mujer arequipeña. El núcleo obviamente es mujer, ¿no? El sustantivo del cual se dice algo. Nota lo demás. Llorosa es adjetivo. Ese adjetivo va a ser modificador directo. ¿Ya? Desesperada es también adjetivo. Va a ser modificador. Arequipeña también es un adjetivo. Claro. Una característica que indica la procedencia de mujer, ¿no? Modificador directo. ¿Ya? Los adjetivos son modificadores directos. También, el segundo caso, los determinantes también son modificadores directos. ¿Ya? Ejemplo, todos los alumnos aquellos participaron en el simulacro virtual. El núcleo obviamente es alumnos, el sustantivo principal, ¿no? Ahora dice, todos los alumnos aquellos. Todos no es adjetivo, ¿eh? El adjetivo es solo la palabra que indica cualidad o característica, cómo es, ¿no? La persona, animal o cosa. Los demás, los que indican cantidad, ubicación, posesión, presentación, esos son determinantes. Todos es un determinante que da idea de cantidad indefinida, todos, no se sabe cuántos, pero idea de cantidad, eso es determinante. Los es un artículo, todos los artículos son determinantes. Aquellos es demostrativo, indica la ubicación, ¿no? Cerca o lejos. Ya, esto también es determinante. Los determinantes funcionan como MD. ¿Ya? Todos los determinantes, sean artículos, sean cuantificadores, demostrativos, posesivos, todos los determinantes son MD. Igual que acá, ¿no? Esa llorosa mujer, esa también es un determinante. ¿Ya? Es un MD. ¿Ya? Pues adjetivos y determinantes. Y aquí un caso especial, la frase adjetiva. La frase adjetiva también es un modificador directo. ¿Cómo la reconoces? Fácil. Una frase adjetiva tiene dos partes. Tiene un verbo y tiene un adjetivo. Más adjetivo es adjetivo. ¿Ya? Verbo de cantidad más adjetivo. Ejemplo, un padre muy preocupado da la vida por sus hijos. El núcleo aquí es padre, ¿sí? El sustantivo principal. Un es un determinante, es un artículo, es un MD. Ahora acá, muy preocupado. Chicos, no es lo mismo preocupado que muy preocupado. Preocupado es un adjetivo. Y muy lo está modificando. ¿Qué palabra modifica el adjetivo? Solamente el adverbio. Muy es adverbio y preocupado es adjetivo. Los dos se juntan, se le llama frase adjetiva y funciona como MD. ¿De acuerdo? La frase adjetiva funciona como MD. Uno solo, o sea, las dos palabras funcionan como un MD. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, si decimos
Una quinceañera sumamente hermosa ganó el concurso de belleza. Una quinceañera sumamente hermosa. Ahí la expresión sumamente hermosa es una adjetivo. Hermoso es adjetivo. Y sumamente es un adverbio, ¿no? Entonces, los dos forman un solo MD. ¿De acuerdo? Este es el caso MD en forma de frase adjetiva. Ya tenemos los tres casos de modificador directo. Viene ahora el caso de modificador indirecto. Indirecto. A ver, rápidamente. Modificador indirecto se une al núcleo del sujeto mediante un enlace, un conector o un enlace. Esta función es deseada por los siguientes elementos. A ver, un MI puede ser una frase preposicional, o sea, una frase que tiene preposición más sustantivo. Ejemplo, la casa del vecino es pequeña. El núcleo es la palabra casa, sustantivo. La es modificador directo. Acá, del vecino, date cuenta, del vecino comienza con del. Y tú sabes que del está formado por una preposición de más un artículo el. ¿Sí? De más el, del. ¿Sí? Entonces, esta palabra de es preposición. Esta preposición que está dentro de del más el sustantivo es ¿ya? A este componente se llama frase preposicional. Las frases preposicionales siempre son MI. ¿Ya? Otro ejemplo. Esa mancha de tinta en la camisa de Raúl no sale. Esa mancha de tinta. El núcleo es la mancha, sustantivo. La palabra esa sería modificador directo, ¿sí? Es un determinante. De tinta. Date cuenta que es una frase preposicional. Tiene preposición de y sustantivo. Las dos palabras forman el MI, ¿ya? Es decir, un auto sin control se estrelló. Sin control es una frase preposicional. Eso es MI también. Funciona como MI. Lo que está debajo, chicos, en rojo es la función que cumple, ¿ya? Y arriba son las formas posibles, ¿no? Porque hay varias formas, ¿no? La segunda forma de MI es la construcción comparativa. La construcción comparativa. Por ejemplo, los poetas como César Vallejo permiten desarrollar nuestra capacidad crítica, ¿cierto? Pues Vallejo te hace pensar con su poesía, ¿no? Ya, mira, los poetas como César Vallejo, ese es el sujeto, ¿eh? El núcleo es la palabra poetas, el sustantivo. Los es un MD. Como César Vallejo. Aquí debe llamarte la atención la palabra como. La palabra como, ¿ya? Esta palabra como es un comparativo, es un nexo comparativo. Cuando veas como, ese nexo comparativo más el sustantivo que viene, todo eso es un MI, ¿ya? Vamos a ver acá. Todo esto es un MI, ¿ya? Como César Vallejo es una construcción comparativa y esa construcción comparativa funciona como MI, ¿de acuerdo? Entonces, en este sujeto tenemos MD, los núcleos del sujeto poeta y MI como César Vallejo, que en este caso es una construcción comparativa. Y la tercera forma de MI sería la proposición subordinada adjetiva. ¿Ya qué es eso, profesor? Una proposición subordinada adjetiva es una idea que tiene verbo, pero que funciona como adjetivo, como cualidad. ¿Ya? Es una idea, tiene sentido porque tiene verbo, pero todo ese paquete expresa una cualidad. Ejemplo. Dice, siempre son admiradas las personas que poseen ese espíritu de lucha. ¿Ya? Si yo pregunto al sujeto, ¿quiénes son admiradas? ¿Quiénes son? El verbo son. ¿Quiénes son admiradas? Las personas que poseen ese espíritu de lucha. Todo esto es sujeto. Lo que está subrayado en rojo es el sujeto de la oración. ¿Ya? Donde la es cero, y aquí nota esta idea que viene, que poseen espíritu de lucha. ¿Ya? La palabra que me avisa que esto es una proposición subordinada. ¿Ya?
la palabra que permite construir una proposición subordinada. Se dice proposición porque tiene un verbo, ¿no? Un verbo subordinado, en este caso, que poseen espíritu de lucha. Ahora, fíjate esta idea, la función que cumple. Dice, personas que poseen ese espíritu de lucha. Todo esto está indicando una cualidad de las personas. Es más, tú lo puedes reemplazar por una sola palabra. A ver, ¿con qué palabra podrías reemplazar esta expresión que poseen ese espíritu de lucha? Reemplázalo con una sola palabra, un solo adjetivo. Podríamos decir personas luchadoras, ¿sí o no? Personas luchadoras, ¿no? Y luchadoras en relación a personas es un adjetivo, ¿sí o no? Y lo mismo, esta frase o esta proposición funciona como adjetivo. Ya, es proposición adjetivo. Y a la proposición subordinada adjetiva también se le considera MI. Ya, MI. Ya, entonces comienza con que y equivale a un adjetivo. Cualidad. Ya, a ver, otro ejemplo. Si digo, ejemplo clásico. Ese niño que tiene pecas es muy hábil. Ese niño que tiene pecas es muy hábil. El sujeto es ese niño que tiene pecas, ¿no? ¿Sí? Que tiene pecas, comienza con qué. Que tiene pecas equivale a decir pecoso, ¿sí o no? Es una cualidad que tiene proposición adjetiva. ¿Cómo funciona? Funciona siempre como MI, ¿de acuerdo? Como MI. Ya tenemos los tres tipos de MI. Frase preposicional, construcción comparativa que comienza con como, ¿no? Y la proposición subordinada adjetiva que comienza con que y equivale a una cualidad, a un adjetivo. ¿Listo? Son los tres tipos de MI. Muy bien. Visto este caso, hemos recordado los modificadores del sujeto, ¿no? ¿Qué más? Otro complemento en el sujeto es la posición. Tiene que saber reconocer la posición en el sujeto. Que la posición es un elemento que, que se puede decir que es equivalente al núcleo del sujeto. ¿Ya? Es equivalente al núcleo del sujeto. Tanto así que hasta lo puede reemplazar. Como son lo mismo, uno puede reemplazar al otro. Lo reconoces generalmente porque va entre comas. Es lo más típico. Y a esa que va entre comas se le llama aposición explicativa. ¿Ya? Que reitera al núcleo sujeto y va entre comas. Ejemplo, José Carlos Mariátegui El Amauta escribió ensayos políticos, ¿no? José Carlos Mariátegui y El Amauta son lo mismo, ¿sí o no? El Amauta está reiterando con otras palabras lo mismo que el núcleo del sujeto anterior. Y va entre comas. Lo que va entre comas, esa es la aposición. La primera parte siempre será núcleo sujeto y lo que va entre comas será la aposición explicativa. Otro ejemplo. Mis amigas Paola y Carmen son enfermeras. El núcleo es la palabra amigas. ¿Sí? Núcleo sujeto. Paola y Carmen está detallando, está explicando quiénes son esas amigas, ¿no? Al final, Paola y Carmen son mis amigas. O sea, tienen el mismo valor. Y como va entre comas, se le llama posición explicativa, ¿no? Digo, Juana, mi colega del trabajo, es muy didáctica, ¿no? Juana, coma, mi colega del trabajo, coma, eso es aposición, ¿no? Mi colega del trabajo que va entre comas es aposición, es explicativo, ¿no?
Es lo más típico, que vaya entre comas. Ahora, escucha, existe la posición sin comas, ¿sí? Se le llama espiva. La posición especificativa lo que hace es precisar el significado del núcleo y no necesita comas, ¿ya? No necesita comas. Mayormente son sustantivos propios, pero que complementan al núcleo del sujeto, ¿ya? Son sustantivos propios que complementan al núcleo del sujeto, que precisan, que especifican al núcleo del sujeto y no necesitan como ejemplo. El profesor Oscar de álgebra explicó el teorema. A ver, analizamos. Él es un artículo, es un MD, ¿de acuerdo? El profesor es el núcleo, es el sustantivo. ¿Ya? Oscar, profe, Oscar también es sustantivo, ¿no? Sí, también es sustantivo, pero es un sustantivo propio. Ya, cuando vea sustantivo propio que complementa al núcleo del sujeto, a ese sustantivo propio que complementa o que especifica al núcleo del sujeto, le llamarás aposición especificativa, ¿ya? Aposición especificativa. Profe, ¿y Oscar no puede ser el núcleo? No. ¿Por qué? Porque el núcleo atrae al modificador o a los modificadores. A ver, se podría decir el Oscar explicó el teorema. No, pues chicos, así no se habla, como que el Oscar, como que la Juana, no. Así no se habla, ¿no? Es Oscar, Juana, etcétera, ¿no? No debes ponerle artículo al núcleo sujeto. En este caso, Oscar no es el núcleo porque no atrae al modificador directo. En cambio, el profesor sí, ¿no? Profesor atrae al artículo el, ¿no? De álgebra, también complementa a profesor. No es Oscar de álgebra, es profesor de álgebra, ¿sí? Ya, pues ahí te das cuenta que el núcleo es la palabra profesor. Y Oscar, que también es sustantivo, pero propio, es aposición especificativa. Ah, y no necesita comas. Se lee de corrido. Otro ejemplo. La obra azul de Rubén Darío inició el modernismo. Eso es cierto. La obra azul de Rubén Darío es el sujeto, ¿ah? La S, obra es núcleo. Azul es el nombre propio o nombre específico de la obra. Esto va a ser justamente una posición especificativa. No necesita comas, ¿ya? Pero esa posición porque está especificando o precisando al núcleo del sujeto. ¿Listo? Bien, esos serían los dos casos de aposición. Lo más frecuente es la primera, la explicativa, la que va entre comas. Esto es la segunda forma es digamos, lo excepcional, ¿no? Lo menos frecuente. Ya. Rápidamente nombramos las clases de sujeto. Las clases de sujeto. A ver, para clasificar el sujeto hay varios criterios. Uno, el criterio de su manifestación. O sea, ¿está o no está presente? Si está presente, si está escrito, le llamamos sujeto expreso. Y si no está escrito, solo sobreentendido tácito, ¿no? Ya lo sabíamos, ¿sí? Ejemplo, no basta entender la clase. No basta entender la clase. En esta oración, basta es el verbo, de bastar, ¿no? Si yo pregunto, ¿quién no basta o qué no basta? Respondo, atender la clase. O el truco del eso, no basta eso, ¿sí o no? No basta eso. Ah, con esto compruebo que atender la clase, que equivale a eso, es el sujeto. Está escrito, eso es sujeto expreso, ¿no? Si digo, el cielo estaba estrellado, el cielo estaba estrellado, hay sujeto, ¿no? El cielo. ¿Quién está estrellado? El cielo. Entonces, es sujeto expreso. Pero en el caso de decir, jóvenes, vamos a salir de esto, jóvenes no es sujeto, recuerda que no, el sujeto nunca lleva coma, esto es vocativo, ¿sí? Vamos a salir de esto. ¿Quiénes vamos a salir de esto? ¿Ah? Para el verbo vamos a salir, pregunto, ¿no? ¿Quiénes vamos a salir de esto? Nosotros, el sujeto es tácitamente nosotros. No está escrito, pero se sobreentiende.
¿ya? Se sobreentiende, ¿no? ¿Correcto? Sí, dice, tienes que estudiar más. Tienes que estudiar. ¿Quién? Tú tienes que estudiar. Tú es el sujeto. No está escrito, pero se sobreentiende, ¿sí? Ese es el sujeto tácito. Fácil, ¿eh? 2. El sujeto se clasifica también por el número de núcleos, ¿ya? Por el número de núcleos. Se dice sujeto simple cuando tiene un solo núcleo, uno solo, y compuesto cuando tiene dos o más núcleos, ¿ya? Dos o más. Ejemplo, el dinero no puede cambiar a la gente, o no debe, ¿no? No debe cambiar a la gente, ¿cierto? Como si el dinero debe ser la misma persona, ¿no? Ya, el dinero no debe cambiar. El sujeto es el dinero, ¿ya? Y nota que en este sujeto solo hay un núcleo, el núcleo dinero. Como hay un solo núcleo, este sujeto es simple. ¿Ya? Ojo, no interesa la cantidad de palabras, ¿ah? Interesa la cantidad de núcleos, ¿ya? Si digo el dinero mal obtenido por ese hombre, ¿no? Al final del núcleo solo es dinero, ¿no? Claro, entonces es simple, sujeto simple. Por acá, el dinero y el poder no deben cambiar. En este caso, nota que estamos usando el conector y. Y el conector y es una conjunción que conecta funciones equivalentes. O sea, funciona como un nexo que junta dos funciones equivalentes. Claro, en este caso, dinero es núcleo y poder también es núcleo. Los dos son de la misma función, porque eso es lo que hace la conjunción y. Conectar funciones equivalentes, ¿no? Entonces, como hay dos núcleos, a este objeto le llamo compuesto, ¿ya? Le llamo compuesto, ¿de acuerdo? Cuando te pidan sujeto compuesto, buscas el sujeto que tenga dos o más núcleos. Ojo, primero asegúrate que sea el sujeto, te recomiendo eso porque en los exámenes te ponen oraciones donde hay predicado con dos sustantivos. O te ponen un objeto directo, igual que dos sustantivos. Tienes que ser sujeto, ¿no? Lo que quiero decir es que tienes que asegurarte que sea el sujeto. Primero reconoce bien el sujeto y luego verifica que tenga los dos núcleos, dos o más núcleos, ¿ya? Por ejemplo, si digo, a ver, un caso que sea ambiguo, ¿no? Ambiguo. Te veré el viernes y el domingo. Te veré el viernes y el domingo. ¿El viernes y el domingo será sujeto compuesto? No, porque te veré tiene sujeto yo. Es tácito. El sujeto es tácito, ¿no? El viernes y domingo es un complemento del verbo, pero no es sujeto, ¿ya? Tienes que tener solamente ese cuidado. No confundirlo con otros complementos. ¿Qué más? Otro caso de sujeto. Sujeto complejo y sujeto incomplejo. Esto ya se divide según la presencia de modificadores. Ya se dice complejo cuando presenta uno o varios modificadores indirectos. Indirectos, ¿ah? Uno o varios modificadores indirectos. Y el incomplejo es el que carece, que no posee modificadores indirectos, ¿ya? Entonces, si posee MI, complejo. Y si no posee MI, incomplejo, ¿no? Los hombres sin metas no aportan mucho. Date cuenta, el MI aquí es sin metas. Es una frase preposicional, ¿no? ¿Ya? Tiene MI, este sujeto es complejo. Por acá. Ese escritor peruano publicó medio siglo sin Borges. El sujeto es ese escritor peruano, ¿sí? Donde ese es MD, escritor es núcleo, peruano es MD, no hay MI. Hay MD, pero no hay MI. Como no hay MI, eso es incomplejo, ¿ya? Entonces puede ser que hayan MDs, ¿no? Varios incluso, ¿no? Pero el punto es, ¿hay o no hay MI? Y si no hay MI, es incomplejo. ¿Listo? Y por último, se puede clasificar al sujeto por la dirección de la acción, ¿no? O sea, si realiza o recibe la acción. Entonces decimos sujeto activo cuando realiza la acción. Y sujeto pasivo cuando recibe la acción. Tienes que notar el sentido de la oración, ¿no?
Ejemplo, dice, los policías desalojaron a los ambulantes. Los policías desalojaron a los ambulantes. Aquí se entiende que los que desalojan, los que realizan la acción de desalojar son los policías. Entonces, como el sujeto realiza, esto es sujeto activo, ¿ya? Realiza la acción, ¿correcto? Si decimos, Cayo Bruto asesinó a Julio César. ¿Quién asesinó a César? Cayo Bruto. Cayo Bruto realiza la acción de asesinar. Ese es sujeto activo. El pasivo es lo contrario. El sujeto recibe la acción. Ejemplo, los ambulantes fueron desalojados por los policías. Que es la misma idea, solamente que lo he dicho en forma pasiva. Ahora el sujeto son los ambulantes y al decir fueron desalojados, ellos están recibiendo la acción de desalojar. Los ambulantes reciben la acción de desalojar. Entonces es sujeto pasivo. ¿Ya? En el caso anterior de Bruto asesinó a César, es activo. En pasivo sería César fue asesinado por Bruto. ¿Sí? César recibe la acción de asesinar. ¿De acuerdo? Entonces, tienes que ver si realiza o recibe. Si realiza activo, si recibe pasivo. Ah, y en el sujeto pasivo, el verbo siempre es una perífrasis. Siempre son dos palabras. ¿Ya? Un verbo auxiliar ser, verbo ser, puede ser es, fue, será, y un participio, un complemento de ese verbo es, ser, fue, será. ¿De acuerdo? Siempre es una perífrasis verbal. Muy bien. Vamos a revisar, chicos, problemas de esta primera parte sobre oración y sujeto. Ya, ¿listos para participar, muchachos? ¿Todos listos? Vamos a enviar las claves, envíen sus claves. Comenzamos. ¿En qué alternativa hay una oración unimembre? Unimembre. ¿Cuál de estas es unimembre? A ver, miren bien, ¿ah? Recuerda que la unimembre no se divide en sujeto y predicado. Y mayormente no tiene verbo, ¿sí? A ver, ¿cuál es? Listo, muchachos, manden sus claves. Esperamos clave Alondra, Yair, Adrián, de todos, pues, ¿no? Héctor, Luis, Miguel Ángel. Uy, salió la clave. Seguramente estabas pensando en la C. ¿Sí o no? Dice, genial idea. ¿Esto tiene verbo? Genial no es un verbo, idea tampoco es verbo. Pero tiene sentido, ¿no? Si alguien dice, haremos esto, genial idea, se entiende, ¿no? Esto es una oración que al no tener verbo es una oración unimembre. Nota que en las demás todas tienen verbo. En están listos, el verbo es están. Están listos, ¿no? Claro, que hay un sujeto tácito, ¿no? Pero es una oración bimembre. Igual acá, te oigo, verbo oigo, sujeto yo te oigo. Sujeto tácito, esa oración es bimembre. Duele, como interrogación, duele. Este es un verbo, verbo doler, y tiene sujeto tácito. Apunten, verbo apuntar. Sujeto, ustedes apunten, ¿no? Todas estas de acá tienen verbo y se pueden dividir en sujeto y predicado. En cambio, genial idea no tiene verbo, no se divide. Por eso que la clave ahí era la C. ¿Listo?
2. ¿Cuál es el sujeto de la siguiente oración? El sujeto dice, en estos últimos tiempos la letra de la música juvenil ha decaído considerablemente. Es cierto, ¿no? No es como la letra de la música de los tiempos antiguos, los 80, los 90, que he vivido. Bueno, no vamos a hablar de eso, solo quiero saber cuál es el sujeto, chicos. ¿Cuál es el sujeto, no? ¿De acuerdo? Ubica el verbo y haz la pregunta. ¿Quién o qué? Y sale el sujeto. A ver, Yair ya nos ha mandado una clave, la D. La D. ¿Qué dicen los demás? ¿Todos de acuerdo con Yair? A ver, verbo, vamos a verificar. ¿Eh? En esta oración, acá hay un verbo, ha decaído. Es un verbo compuesto, ha decaído. De decaer, ha decaído. ¿Quién ha decaído? Según el contexto, no habría respuesta. ¿Qué ha decaído? Ahí sí. ¿Qué ha decaído? La letra de la música juvenil. ¿Sí? Ese es el sujeto. Y está en la clave D. Claro, perfecto. Yair, muy bien, excelente. Esa es la respuesta. La clave es la D. La letra de la música juvenil. Que concuerda en número con el verbo. Los dos están singular. Tanto el sujeto como el verbo están en número singular. Y responde a la pregunta ¿qué? Eso es sujeto. Listo. Muy bien. Sigamos con la pregunta 3. 3. En el enunciado, siempre es bueno ayudar al prójimo. La parte subrayada cumple función de. La parte subrayada cumple función de. A ver. Siempre es bueno ayudar al prójimo. Y a todo análisis, chicos, se hace con el verbo. Eso es la ley de la sintaxis. Siempre se analiza con el verbo. El verbo es el que manda, el que da la función a los demás. ¿Ya? Entonces, date cuenta que aquí el verbo es la palabra es. ¿Sí? La palabra es. Es un verbo copulativo. Claro, viene de ser, ¿no? Es, viene de ser, y ser es un típico verbo copulativo. ¿Ya? Y ahí tienes que ver algo básico. Mira, el verbo copulativo lo que hace es juntar al sujeto con el atributo. ¿Ya? Conecta al sujeto con un atributo. ¿Ya? Ahora, puede haber un orden, el atributo puede estar al comienzo, el sujeto puede estar al final, pero siempre conecta un sujeto con un atributo. La idea es diferenciar. El atributo es siempre una cualidad, es un adjetivo. Mientras que el sujeto es persona, animal o cosa de quien se dice algo. Puede ser incluso una idea, ¿no? De quien se comenta algo, ¿no? A ver, si tengo acá verbo copulativo es, date cuenta que la palabra bueno, si analizo, la palabra bueno es un adjetivo, ¿sí o no? Esto es un adjetivo. O sea, esto sería un atributo. Los adjetivos funcionan como atributos cuando acompañan al verbo copulativo. Siempre es un adverbio de tiempo, ¿no? De tiempo, entonces, y los adverbios son complementos circunstanciales, ¿no? Claro, el adverbio de tiempo funciona como circunstancial de tiempo. El adverbio de lugar funciona como circunstancial de lugar, ¿ya? Ya, pues, entonces, ¿qué me queda? Que esto que veo acá, chicos, no olviden, la función del copulativo es conectar el atributo a un sujeto. Esto de acá es sujeto. No hay otra salida, chicos. No hay otra salida. ¿Por qué? Porque el verbo copulativo lo que hace es siempre conectar un atributo con un sujeto. ¿Ya? Entonces, yo lo puedo ordenar. Puedo decir, ayudar al prójimo es bueno. Ahí se ve mejor, ¿no? Se nota más. Que ayudar al prójimo funciona como sujeto y bueno es el atributo de ese sujeto. ¿Ya? Bien, entonces, para esta pregunta, la respuesta es sujeto. ¿Ya?
Lo que está subrayado funciona como sujeto. Es igual que te diga la oración, fumar es dañino. Digo, fumar es dañino, ¿no? ¿Cuál es el sujeto? Ahí al ojo, pues, ¿no? Porque se nota que uno es cualidad y el otro es el ser de quien se habla. ¿Cuál es la cualidad acá? Fumar o dañino. La cualidad, dañino, ¿no? Esto es atributo, ¿no? Este es el copulativo, verbo copulativo, este es el atributo, y por lo tanto este es el sujeto. Porque eso es lo que hace el verbo copulativo, juntar o conectar un atributo y un sujeto, ¿ya? Esa es la idea. Por eso que acá, ayudar al prójimo funciona como sujeto. ¿Listo? Bien, la 4. A ver, ¿quién hace la 4? Vamos a encargarle esta pregunta, la pregunta 4, a la señorita Alondra. A ver, Alondra, indica la respuesta de la pregunta 4. Primero, confirma si estás atenta. ¿Estás atenta, Alondra? O de repente la han mandado a comprar, a cocinar, puede ser, ¿no? Ya, primero, Alondra, díganos si está ahí presente. Digan presente los que llamo. Alondra o el Parimachi. Alondra, Alondra. Si no la llamamos, ¿ah? A su casa, ¿no? Gente, algo pasó, ¿no? Alondra, ¿estás presente? A ver, nuestro amigo Jesús Luján la puede llamar, de repente algo pasa en casa, no se conectó o algo tenía que hacer. ¿Ya? Para, al final todos tenemos que participar. Si aciertas, perfecto, si no, también igual vas a aprender porque vas a ver la corrección, ¿no? La respuesta correcta, ¿no? La 4, estamos en la 4. Nos piden cuál es el núcleo del sujeto. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Ya tenemos por ahí claves. Ya, y ahí dice que es la C. Luis opina que puede ser el ejército. Ya. Soldados, ejército. ¿Qué dicen los demás, chicos? ¿Qué dicen los demás? A ver, Adrián, ¿tú qué dices? ¿Cuál es tu clave, Adrián? Mándense nomás, chicos. Aquí pueden todavía uno está ensayando en este caso, ¿no? Y de los errores también se aprende, ¿eh? Ya, a ver. Tenemos otra clave, la E también. Ya, a ver, para no dudar, porque la idea es no dudar, el concepto, chicos. El núcleo sujeto es un sustantivo o un pronombre, ¿ya? Que atrae a todos los demás modificadores, al directo, al indirecto, a la posición, etc., ¿no? Ya, a ver. Dice, esos 10 valientes y entusiastas soldados del ejército peruano recibieron un merecido reconocimiento. Ya, primero separa el sujeto, ¿eh? Para el verbo recibieron, ¿no? Hago la pregunta, ¿no? ¿Quiénes recibieron un merecido reconocimiento? Todo esto que está acá. Esos 10 valientes y entusiastas soldados del ejército peruano. ¿Ya? Ese es el sujeto, ¿ya? Todo esto es el sujeto. Ya, hasta la palabra peruana. Ya. Me piden el núcleo. ¿Se dan cuenta? La palabra esos se está refiriendo a los soldados.
10 se refiere a los soldados. Valientes se refiere a los soldados. Entusiastas se refiere a los soldados. Del ejército peruano, date cuenta que comienza con del. Es una frase preposicional. ¿Cómo se llama esto, chicos? La frase que comienza con preposición, ¿ya? Funciona como MI. Este es el MI, y el MI también se refiere al núcleo. Estamos verificando que el núcleo es la palabra soldados, nada más. Soldados y punto, un sustantivo que está en plural, igual que el verbo que está en plural, ¿no? ¿Ya? Entonces, el ejército era parte del modificador indirecto, porque comienza con del, ¿ya? Si comienza con preposición, eso es una frase preposicional y funciona como MI, ¿ya? Entonces la clave era la C, soldados, ¿ya? Soldados, ¿ya? La C de cerebro, ahí está, ¿listo? Ya, muy bien, ya chicos, entonces los que acertaron, perfecto, los que no acertaron, ya saben cómo la solución correcta, ¿no? Siempre es el sustantivo que atrae a los demás, a los determinantes, a los adjetivos, a los modificadores indirectos. ¿Listo? Ya, avanzamos. 5. Marque la alternativa donde aparece sujeto compuesto. Sujeto compuesto. Ah, recuerda que el compuesto es aquel que tiene dos o más núcleos. Sujeto con dos o más núcleos. Pero sujeto, tiene que ser sujeto. A ver. Día y noche llegan los turistas europeo-asiáticos. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quiénes llegan? ¿Quiénes llegan? Los turistas europeo-asiáticos. Ya, pero aquí el núcleo solamente es la palabra turistas, ¿sí o no? Europeo-asiáticos es la cualidad, es el adjetivo, esto sería MD, ¿ya? El núcleo son los turistas. Es sujeto simple, ¿eh? B. La garúa y la neblina caracterizan el invierno limeño. La garúa y la neblina caracterizan el invierno limeño. Verbo caracterizan. ¿Quiénes caracterizan o qué caracterizan? Ante la pregunta, ¿qué caracterizan el invierno limeño? La garúa y la neblina. Ese es el sujeto. Y nota que aquí hay dos sustantivos conectados con i. Garúa y neblina. Garúa y neblina, ambos son núcleo de sujeto, ¿eh? Y esto es sujeto compuesto. Tiene dos núcleos, ¿no? Claro, esa es la respuesta, ¿de acuerdo? Profe, no puede ser la E, por cielo, mar y tierra nos invaden los ucranianos. Es que aquí el sujeto no es cielo, mar y tierra. ¿Quiénes nos invaden? Los ucranianos. Entonces, el sujeto es los ucranianos y el núcleo solamente es ucranianos. Uno solo, simple, sujeto simple. ¿Ya? En la C, profe, el zumo de frutas no parece ni chicha ni limonada. El sujeto es el zumo de frutas. ¿Qué no parece ni chicha ni limonada? El zumo de frutas, donde el núcleo es solamente zumo. De frutas es modificador indirecto, ¿de acuerdo? El núcleo es solo zumo. ¿Hay uno solo? Sí. La clave era la B, ¿ya? Ahí sí hay dos núcleos sujetos. Muy bien. 6. La alternativa que presenta frase nominal en función de vocativo. O sea, simplemente ¿dónde el vocativo? Acuérdate que el vocativo es la persona a quien nos dirigimos y siempre tiene coma. Siempre tiene coma. A ver. Pero sobre todo el concepto, no es solamente que tenga coma, ¿no? Persona a quien nos dirigimos para decirle algo, ¿no? ¿Cuál es tu clave? A ver, lean las opciones e indiquen su clave, chicos.
¿Listos? ¿Dónde hay vocativo? ¿Dónde hay vocativo? Correcto, Jair. Muy bien. La clave es la C. Nunca te olvidaré, querida amiga. Le estoy hablando a la amiga, ¿sí? Y a ella le digo, nunca te olvidaré. Y ahí está la coma que indica que me estoy refiriendo a esa persona. Estoy separando al vocativo, que es persona a quien yo le hablo, a quien yo le digo algo, ¿no? Exacto, clave C, ¿ya? Era la C del cerebro. En la A, por si acaso, no hay vocativo, lo que hay es aposición. Roberto, coma, el hijo de Luis, coma, jugará la final. El hijo de Luis y Roberto es la misma persona. Cuando repite lo mismo que lo anterior, a eso que repite le llamo aposición, ¿ya? El hijo de Luis es aposición del núcleo Roberto, ¿ya? Entonces la clave aquí es la C. El vocativo es querida amiga, ¿ya? Querida amiga. ¿Listo? Muy bien, sigamos. Pregunta 7. Señale la opción que presenta concordancia entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. ¿Dónde hay concordancia entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado? Ya ver, chicos, esto tiene que ver con la concordancia verbal. Por acá, a ver, una breve explicación. Concordancia verbal implica que el núcleo del sujeto debe tener el mismo número y persona que el núcleo del predicado. El núcleo del predicado es el verbo. El núcleo del sujeto y el verbo deben tener el mismo número y la misma persona gramatical. Ejemplo, alguno de sus familiares vino a visitarlo al hospital. ¿Ya? ¿Quién vino a visitarlo? Alguno de sus familiares, ¿no? Esto sería el sujeto, alguno de sus familiares, ¿ya? Sujeto y a la derecha predicado. Muy bien. Ahora, el verbo es vino a visitarlo, es una perífrasis. Vino a visitarlo es como si visitó, ¿no? Es una perífrasis verbal, equivale a un solo verbo. Donde nota que el verbo es singular. Vino, número singular. ¿Cómo debe estar el sujeto? En singular. Siempre, es una ley, debe concordar en número. Entonces, cuando dice algunos familiares, el núcleo es alguno. No familiares, ¿ah? Familiares está en plural. El núcleo del sujeto es alguno que concuerda, ¿no?, con el verbo. Ambos tienen el mismo número, singular, singular. ¿De acuerdo? Entonces, la concordancia no es con el modificador indirecto, no es con los modificadores, es con el núcleo del sujeto, solo con el núcleo, ¿ya? Ahora sí, ¿dónde hay concordancia entre núcleo sujeto y núcleo predicado? A ver, Yair está entre la C y la D, se debate entre la C y la D, pero solo una es la clave, ¿no? Dedo, allá. Te defines con la D. Bien, buena decisión. Esa es la clave, la D. La guarida de los delincuentes fue allanada. Claro, que nota que el verbo es fue allanada, que está en singular, y concuerda con el núcleo guarida. No interesa que el modificador indirecto esté en plural, ¿eh? Lo que me interesa es que concuerde el verbo, que es el núcleo predicado, con el núcleo del sujeto. Ambos concuerdan. Solo aquí, porque si te das cuenta, además, no hay concordancia. Los toros es la pasión de toda su vida. Verbo es, que está en singular, y toros está en plural. Ahí no hay concordancia. ¿El futuro del Perú nos tienen preocupados? No hay concordancia, porque nota que el verbo tienen está en plural y futuro está en singular. No hay concordancia. Ese edificio lo pintó los vecinos de Breña. Verbo pintó, ¿no? Verbo pintó, singular. ¿Cuál es el núcleo sujeto? ¿Ah?
¿El edificio o los vecinos? Los que pintan son los vecinos, no el edificio. El edificio no pinta, chicos. Los que hacen la acción de pintar son los vecinos. Pero nota que no hay concordancia. Vecinos plural, pintó singular. No hay concordancia. En cambio, guarida concuerda con fue allanada. La E también se descarta porque serán está en plural y gente está en singular. No hay concordancia. La clave era la D de dedo. Así era, mi estimado Yair, era la... ¿eh? No. Acá es la D, es la de corrección, ¿eh? Luego lo corrijo, ¿eh? Cuando les mande el PDF lo voy a mandar corregido, ¿ya? Es la D. La guarida de los delincuentes fue allanada. Hay concordancia, ¿ya? Ya, entonces lo que queda acá abajo es el datito que también lo van a tener en el PDF que les voy a enviar de todas las diapositivas, ¿ya? Bien, completamos, chicos, las otras preguntas. 8. ¿En qué alternativa está correctamente subrayado el modificador indirecto del núcleo sujeto? ¿Ya? ¿Cuál de estos es modificador indirecto del núcleo del sujeto? ¿Ah? Del núcleo del sujeto. Cuidado que todas parecen, ¿ah? Todas parecen ser. Pero tiene que ser una frase preposicional que modifica al núcleo del sujeto. Por ejemplo, en la A no puede ser. Aquel amigo nuestro llegó sin dinero. El sujeto es aquel amigo nuestro. Hasta acá. Y ahí no hay MI. Sin dinero está dando al verbo. Claro, parece, ¿no? Porque es una frase preposicional, pero está referido al verbo llegó. No hay MI. Árboles muy frondosos. Muy frondosos, chicos. Esto, recuerden, adverbio más adjetivo. Esto es frase adjetiva. Y la frase adjetiva es un MD. MD. Me están pidiendo MI, ¿eh? Descarto la B. Por el río de Lunahuaná avanzaba la canoa. ¿Cuál es el sujeto? ¿Será por el río de Lunahuaná? No. Comienza con por. El sujeto nunca puede comenzar con preposición. El sujeto es la canoa. ¿Quién avanzaba? La canoa. ¿O qué avanzaba? La canoa. Ese es el sujeto. Y en ese sujeto no hay MI. Esto que es de Lunahuaná es parte del predicado. No es parte del sujeto. ¿Eh? La D. Árboles sin frutos bordean los caminos. Árboles sin frutos bordean los caminos. Aquí el verbo es bordean. ¿Quiénes bordean los caminos? Árboles sin frutos, ¿sí o no? Claro, el sujeto es árboles sin frutos. Y nota que concuerda, pues, ¿no? Bordean plural, árboles también plural. Y me doy cuenta que sí es el sujeto. Y esto de sin frutos es una frase preposicional que se refiere al núcleo árboles. Se está refiriendo al núcleo árboles. Claro, es una frase preposicional que modifica al núcleo. Esto es MI para el núcleo árboles, ¿ya? Esa es la clave, letra D, ¿ya? Letra D. 9. Marque la oración con sujeto pasivo. A ver, pasivo, recuerda cuando recibe la acción, el sujeto recibe la acción. Dora tuvo que regresar por su celular. Ella está realizando la acción, ¿no? No recibe. La idea es que reciba la acción. ¿Qué dicen? Ajá, vemos una clave. D es la respuesta. Por la niña fue recogido aquel objeto. El sujeto es aquel objeto extraviado. ¿Eh? No puede ser, este es el sujeto. Aquel objeto extraviado fue recogido. Este sujeto recibe la acción de recoger, ¿sí? Entonces se le llama sujeto pasivo, ¿ya? Ese es el sujeto pasivo. Recibió la acción de recoger. Clave D de dedo. ¿Listo?
Muy bien, muy bien, muy bien. Hemos visto, chicos, las preguntas del lenguaje. Vamos a revisar preguntas de literatura. Las preguntas giran en torno al tema del indigenismo, el indigenismo Ciro Alegría y a José María Arguedas. Ya, primero, el indigenismo es un movimiento cultural que buscó la revaloración de la cultura andina. ¿Sí? La idea era, pues, hacer que esa cultura andina no desaparezca, que sea respetada y se preserve, ¿no? Porque en nuestro país, en nuestra sociedad, la cultura andina pues siempre ha estado excluida, marginada, occidental de la situación social del indígena, ¿no? Que siempre ha vivido tan pues, maltratado, explotado, engañado, ¿no? Bien, entonces, este movimiento tiene características claves. Uno, privilegió la narrativa a través de novelas y cuentos. Tiene un estilo realista, ¿no? Se basa en una realidad visible, objetiva, denuncia la situación de la discriminación y rescata valores culturales del mundo indígena. ¿Ya? Rescata su música, sus mitos, ¿no? Sus danzas, ¿no? Esos son los valores culturales del mundo indígena o mundo andino. Bien, destaca en un principio Ciro Alegría, aunque él no fue el primero, ¿eh? ¿Saben quién fue el primer indigenista? El que inició esta onda indigenista en el Perú. El primero fue el señor Enrique López Albújar, ¿ya? Enrique López Albújar inició el indigenismo en el Perú con su libro Cuentos Andinos, ¿ya? Cuentos Andinos. Y luego de él vienen pues ya la obra de Ciro Alegría y José María Arguedas, ¿no? Incluso antes de Enrique López hubieron precursores del indigenismo. Los precursores vivieron en la etapa, en el siglo XIX, en la etapa del realismo, ¿ya? Y fueron Manuel González Prada y Clorinda Mato. Ellos defendieron a Dios, pero con un enfoque paternalista, un enfoque de querer proteger al indio, porque decían que el indio era tan sumiso que por sí solo no podía defenderse. Entonces otros tenían que defenderlo. Hay que proteger al indio, hay que defender al indio. Era la propuesta de Clorinda Mato y González Prada. Esa es la mira en la etapa previa, ¿no? Al indigenismo. Son los precursores del indigenismo. En el indigenismo ya tenemos a López Albújar y luego vendría Ciro Alegría, ¿no? Que representa a la zona norandina. Él te habla de la Sierra Norte del Perú. Alegría, que fue también un hombre de luchas sociales, militó en el APRA, en ese tiempo el APRA era un partido subversivo contra el gobierno, y esto hace pues que él sea perseguido, encarcelado y hasta desterrado a Chile, donde se hizo famoso, ¿no? Él habla de la lucha del indio contra las injusticias de los gamonales, también de la misma naturaleza, ¿no? A ver, entre sus obras tenemos La serpiente de oro, Los perros hambrientos y El mundo de Sancho y Ajeno. Mejor de estas tres es El mundo de Sancho y Ajeno. Gran novela que nos habla de la lucha por la tierra entre una comunidad indígena que vivía en paz, donde el indio era feliz, pero que luego es amenazado por un gamonal, o sea, el dueño de una hacienda, un gamonal prepotente, abusivo, que le hace juicio a la comunidad para quitarle sus tierras. Y él es tan poderoso, tiene tanto poder y dinero, que él va a corromper la ley. Soborna a jueces, soborna a abogados, secretarios, y gana el juicio. La ley se pone al servicio del gamonal, ¿no? ¿Ya? Entonces, otro tema va a ser la corrupción de la ley, ¿no? El escenario de esta novela es la comunidad de Rumi, un pueblo apacible donde el indio vive en armonía, en fraternidad, hasta que llega el gamonal que les arrebata sus tierras y los condena a la pobreza y la explotación, ¿no? El líder de este pueblo, esta comunidad indígena, es Rosendo Maki, que representa la sabiduría popular, un hombre que no sabe leer ni escribir,
pero sabe gobernar, porque es un hombre justo, honesto, que busca el progreso de todos, no su propio beneficio, ¿no? Otro personaje clave es Benito Castro, es el líder de la rebelión. Cuando matan a Rosendo Maqui, lo matan en prisión, lo encarcelan injustamente y lo matan. El sucesor va a ser Benito Castro, que es el hijo adoptivo. Él viene, luego de haber recorrido el Perú, vuelve a Rumi y promueve la rebelión de Rumi contra el Gamonal y los que les apoyan, ¿no? En esa rebelión, los indígenas son masacrados a balazos y Benito muere también, muere luchando por la comunidad. En esta obra se habla de cómo la comunidad es destruida por el gamonalismo apoyado por fuerzas políticas, judiciales y militares, ¿no? Una novela muy social, una novela de denuncia, ¿no? De denuncia. Luego tenemos una siguiente fase que es el neoindigenismo, donde destaca el gran José María Arguedas, el taita José María Arguedas, ¿ya? El neoindigenismo sigue siendo indigenismo, pero con técnicas modernas, ¿ya? Es un nuevo indigenismo con técnicas más modernas, ¿no? Por ejemplo, el realismo mágico es una técnica moderna. Hay mayor lirismo, o sea, mayor sentimiento, técnicas modernas, ¿no? Como el flashback, el monólogo, y una actitud crítica frente al imperialismo norteamericano, ¿no? Se critica la llegada de compañías mineras extranjeras, norteamericanas, a la sierra del Perú, ¿no? Entonces, en este periodo, en esta fase, destaca Arguedas, que representa a la zona surandina, o sea, él te habla de la Sierra Sur. Ayacucho, Cusco, Apurímac son sus escenarios favoritos. Él tuvo dos etapas, ¿eh? Tuvo una etapa indigenista, tradicional, y tuvo una etapa neoindigenista con técnicas modernas, ¿ya? Es un autor, se puede decir, el mejor narrador del indigenismo. Él tuvo mayor acercamiento a la cultura andina por muchas razones. Uno, porque él vivió entre indios. Dos, porque él dominaba el quechua perfectamente. Tres, porque él estudiaba e investigaba sobre la cultura andina, ¿no? Fue el más conocedor, el más identificado también con la cultura andina, ¿no? ¿Ya? Obras de Arguedas, tenemos, su primer libro fue Agua, que es una colección de cuentos, donde destaca el cuento Guarmacuyay, que se traduce como amor de niño, ¿no? Luego tenemos su novela Yaguar Fiesta, que es la primera novela, ¿ya? Agua es cuentos, Yaguar Fiesta es su primera novela, Los ríos profundos es su mejor novela, Después escribe El Sexto, que es una novela no indigenista, ¿ya? No indigenista. Se ambienta en Lima y se basa en la experiencia carcelaria del autor. Arguedas, cuando era estudiante de San Marcos, participa en una revuelta contra una embajada fascista que llegó al Perú y por revoltoso pues lo metieron preso. Estuvo en El Sexto, que era una prisión a donde iban pues los delincuentes más peligrosos, ¿no? Asesinos, ladrones, violadores, en fin, ¿no? Y ahí lo enviaron a Arguedas por hacer una protesta, simplemente, ¿no? Menos mal, ¿no? Fue una corta prisión, porque él era pues un estudiante, ¿no? Solamente estaba protestando, ¿no? Y tú sabes pues que a veces aquí protestar te encarcelan y hasta te matan, ¿no? Los ríos profundos, su mejor novela. Esta novela ya pertenece al neoindigenismo. El tema central es la identificación con la cultura andina. Aquí nos hablan de un niño llamado Ernesto, es el que narra la historia, un niño blanco pero con alma de indio, que habla quechua y tiene su cabeza llena de mitos, de creencias. Él vive entre dos mundos, el mundo andino de origen quechua, que él conoció desde niño, y el mundo occidental traído por los españoles, porque a este niño lo ponen a estudiar en un colegio donde dirigen curas españoles, que le van a enseñar toda la cultura occidental y donde vamos a ver choques entre alumnos que son hijos de campesinos y otros hijos de hacendados ricos, ¿no? Entonces se van a dar conflictos sociales dentro del colegio internado de Abancay, ¿ya? Llama la atención la presencia de lo real maravilloso, o sea, de los mitos, las creencias, ¿no?
Ernesto cree que toda la naturaleza tiene vida, que los cerros tienen vida, que la tierra tiene vida, ¿no? Entonces, esa es la parte mítica de la novela. Bien, vamos a ver las claves, chicos, de la pregunta de literatura, que son más directas, ¿no? A ver, la pregunta 10. Con respecto a los antecedentes del indigenismo, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. En el siglo XIX, Florinda Mato de Turner y Manuel González Prada plantearon una denuncia y una defensa del indio, aunque su enfoque fue limitado, pues, dice, defendieron al indio, pero su enfoque fue limitado. ¿Por qué se dice eso? ¿Por qué su enfoque fue limitado? Habíamos dicho que en la etapa previa al indigenismo, en el siglo XIX, se defiende al indio, pero su enfoque es paternalista, ¿no? O sea, se plantea defender al indio porque por sí solo el indio no podía defenderse. Era la mirada que ellos tenían del indio. Cosa que es irreal, porque el indio sí se va a defender, el indio va a luchar, y eso lo van a mostrar los autores del indigenismo ya en el siglo XX, ¿no? ¿Ya? Entonces la clave aquí era la B, ¿ya? Presenta postura paternalista. Que era como sentir pena del indio, ¿no? 11. La importancia de la obra Cuentos Andinos de Enrique López Albújar estriba en... ¿Cuál es la importancia de Cuentos Andinos de Enrique López Albújar? A ver, ni se acuerda de esto. Ah, dijimos que Enrique López fue el primero, ¿sí o no? El iniciador del indigenismo. Entonces, a ver, antecedente no es. Novela precursora. Primero que no es novela, son cuentos, pues, descartado por novela, ¿no? Es considerado el texto inicial de nuestra etapa indígena. ¿Texto inicial? ¿Sí o no? ¿Texto que inicia? ¿Primer texto? Claro. Esa es. Esa es la clave en la 11. Así es, Gamita, la clave es la C, ¿no? Clave C. Listo. Vamos a la 12. Uno de los temas expuestos en la novela El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría es uno de los temas, ¿ah? Porque hay varios, principales, secundarios. Uno de los temas. ¿Cuál es? La A. Así es, mi estimado Yair. El poder judicial al servicio de los hacendados. O sea, el hacendado es tan poderoso que él puede comprar la ley, puede comprar autoridades judiciales, ¿no? Bien, esa es la clave. Letra A. La corrupción, pues chicos, toda la vida, ¿no? La corrupción. ¿Qué enunciado es correcto respecto a los personajes de la novela El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría? Lo correcto sobre el mundo es ajeno. Ah, de arranque, ya tenemos clave, ¿eh? A ver. La D. Dice, Rosendo Maki es el líder comunal que se opone a Álvaro Amenábar. Claro, Rosendo es el líder de la comunidad, el que defiende a la comunidad de las amenazas de Amenábar. Es el ganal hacendado. Correcto. ¿Sí? Así es, muy bien, la D. Profe, ¿y por qué no puede ser la B? Álvaro Amenábar es un poderoso alcalde y rivaliza con Rosendo Maki. Acá hay un detalle. Dice alcalde. Álvaro Amenábar no es alcalde, él es un hacendado, dueño de una gran hacienda, ¿no? El alcalde de la comunidad Rumi es Rosendo, pero es un alcalde campesino, es como un dirigente campesino, ¿no? Que ha sido elegido por la comunidad. ¿Ya? Por este detalle se descarta la B. Y tenemos las dos últimas preguntas. ¿Verdad o falsedad sobre José María Arguedas? Es autor de textos como Agua y los ríos profundos. Claro, son obras claves del autor, un cuento y novela, ¿no? Manifestó dominio del quechua y la cultura andina. Es cierto, él dominaba el quechua, él hasta cantaba en quechua. Y estudió la cultura andina, fue investigador, ¿no? 3. Su obra solo se concentra en el género narrativo. ¿Solo género narrativo? Bueno, él tiene novelas, cuentos que son de género narrativo, pero también hizo poesía indigenista. Incluso aparte hizo música. Él fue compositor de huaynos en quechua, ¿ya? Su arte no se concentra solo en el género narrativo, era falso.
Arguedas idealiza al indio y adopta una visión paternal. Arguedas tiene visión paternal del indio, o sea que solamente el indio muy sumiso, hay que protegerlo, solo no se puede defender. No, eso es falso. Esto lo plantean los precursores. Arguedas habla del indio real, de carne y hueso, ¿no? Con vicios y virtudes, con sus luchas, ¿no? Esto es falso, ¿ya? La clave sería la C de cerebro, ¿listo? Y la última pregunta, son autores que representan al indigenismo del siglo XX de la zona sur, norte y centro andina respectivamente. A ver, en el sur, ¿quién en el norte, quién en el centro? Eco, la clave es la D. En el sur destaca Arguedas, en el norte Alegría y en el centro este otro escritor, Manuel Escorza. Manuel Escorza escribió Redoble por Rancas. Clave, la D de dedo. ¿Listo? La D de dedo. Bien, amigos, ahí te pongo las claves de la domiciliaria anterior, ¿ya? De la domiciliaria 7, tema anterior. Esas son las claves de las 4 preguntas, ¿no? Para que verifiques lo que tú viste de la clase pasada. Bien, amigos, con esto ya nos despedimos. Hasta la próxima semana.